Hola, saludos desde la Universidad de Alicante. Mi nombre es Fernando Llopis y hoy voy a hablaros de los desperdicios software. Los desperdicios siempre los hemos asumido como aquello que está en los vertederos de grandes cantidades metálicas y de cartón, que son los desperdicios que se van provocando en cualquier proceso de producción o en sí en el uso de la vida cotidiana, ¿no? Siempre nos preguntamos si existen desperdicios en el mundo software, ¿no? Y quizás son más graves y, como sí que apuntaba Taylor, como no generan, no ocupan espacio en muchas ocasiones, a veces son más difíciles de detectar. Si nosotros recordamos los desperdicios en los modelos de producción, pues podemos hablar de desperdicio de transportes, ¿no? Es decir, de transportes o cuando transportamos productos que al final no son necesarios para el proceso de fabricación, ¿no? O desperdicios en el inventario, ¿no? Cuando tenemos el inventario productos que al final no los hemos utilizado. O desperdicios de movimiento, ¿no? Es decir, que personas o equipos que se mueven en un sentido o más allá de lo que sea necesario para seguir produciendo, ¿no? O desperdicios de espera, ¿no? Cuando por ejemplo, en las cadenas de producción, un operario es lo suficientemente o demasiado lento y el siguiente operario está esperando que el anterior esté acabando, ¿no? O a veces también cuando sobreproducimos, ¿no? Que ese era el miedo que tenía el ingeniero japonés de Toyota, que le daba mucho miedo producir por encima de la demanda de sus clientes, ¿no? O sobreprocesamiento, ¿no? Cuando creamos herramientas mal o con más funcionalidades de las que realmente eran necesarios, ¿no? Y obviamente, por supuesto, los desperdicios por defectos, ¿no? Cuando se cometen errores y por no haber detectado los errores, pues generamos o construimos productos defectuosos. Eso nosotros lo podemos aplicar al mundo software de forma básicamente casi los mismos. Podríamos nosotros aplicar todos estos mismos modelos al mundo software. En primer lugar, el famoso trabajo que nosotros realizamos y que no es necesario, ¿no? Es decir, ¿quién no ha intentado hacer una rutina o ha hecho una rutina fantástica y después darse cuenta que esa rutina ya estaba hecha en una biblioteca estándar, o bien un compañero del equipo lo había hecho, ¿no? Es decir, con lo cual, nosotros antes de desarrollar algo que podemos calificar como estándar o que puede ser habitual, pues tenemos que preguntarnos si ya está hecho y si, en el caso de que ya esté hecho, si vale la pena dedicar nuestro tiempo, perder o no, en mejorar el sistema ya existente. Solamente tiene sentido desarrollar algo nuevo sobre algo que ya está hecho si realmente el coste que vamos a utilizar es lo suficientemente importante, o el coste que nos va a costar se compensa obviamente con las mejoras que podemos obtener. Otra de las cosas que pecamos muchas veces los informáticos, los desarrolladores, es desarrollar funcionalidades que nadie ha pedido, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que al cliente le puede gustar una cosa, que eso está bien, también tener cierta capacidad de innovación y de pensar qué es lo que le puede utilizar, ¿no? Pero a veces es razonable que cuando vamos a dedicar cierto tiempo en desarrollar una funcionalidad que nadie nos ha pedido, que antes de dedicar ese tiempo, pues preguntemos y valoremos en equipo o preguntando directamente al cliente si realmente eso que se nos ha ocurrido, que puede ser muy positivo, realmente tiene algún interés. Cuando hablamos de movimiento o aprendizaje innecesario, nos suele ocurrir muchas veces, ¿no? ¿Quién no le ha pasado que ha sufrido un error, hemos cometido un error, lo solucionamos y la gente o nosotros mismos nos olvidamos de documentar ese error, ¿vale? Olvidamos de documentar ese error y cuando nos vuelve a suceder prácticamente tenemos que volver a partir de cero en conocer cuáles fueron los pasos que dimos en su momento para solucionar el error. Con lo cual es razonable, y por eso las wikis están muy bien, documentar todos los casos de error. Así, cada vez que llegue un nuevo error, pues podamos chequear y comprobar si ya ocurrió en alguna ocasión y ya si le dimos tratamiento, ¿vale? Obviamente también ocurre, ¿no? Los famosos retrasos y tiempos muertos, ¿no? Es decir, estamos esperando como programadores que el analista nos dé un cuaderno de carga, ¿no? Esto a veces son sistemas complicados, ¿no? O cuando estamos probando nosotros los programas que los desarrolladores no han finalizado. Con lo cual no es sencillo y muchas veces los modelos Kanban, que veremos más adelante, pueden ayudarnos bastante, pero básicamente puede o ayudaría bastante que los equipos fueran multiespecialistas, ¿no? Que una persona pudiera realizar diferentes tareas, pero fundamentalmente lo que nos tenemos que centrar es la organización del equipo para evitar esos retrasos y tiempos muertos.
Otro aspecto fundamental, ¿no?, es la multitarea y los cambios de contexto, y esto agravado ahora con nuestro teléfono móvil, nuestro correo electrónico, que continuamente nos están generando estímulos que nos hacen perder la atención del trabajo que estamos haciendo en cada momento. Hay una frase o un estudio que incluso dice que las personas que son distraídas constantemente por correo, llamadas, chat, redes sociales, dicen que sufren de manera temporal una disminución de 10 puntos en su coeficiente intelectual, que comparativamente se puede decir que es 2 veces el impacto de fumar marihuana. Es decir, que de cara a la producción software parece ser que es más doloroso o hace que perdamos más tiempo dedicar nuestro tiempo a correos, llamadas, chats, WhatsApp, etcétera, que fumar marihuana. Esto no quiere decir que sea recomendable fumar marihuana. Yo creo que es más razonable pues tomar medidas para evitar que nos distraigamos con otros elementos, ¿no? Que yo creo que eso en el fondo es lo que cada vez se busca, ¿no? Es decir, básicamente nosotros cuando estemos trabajando o cuando tenemos muchísimas tareas que realizar, ¿no?, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero realizar la más prioritaria, ¿no? Es decir, hay que intentar ordenar por prioridades e intentar acabar las tareas, porque si no, al final, cada vez que cambiamos de contexto, pues estamos perdiendo un tiempo valioso. Primero hacemos lo más importante, segundo lo segundo más importante y tercero más importante, con lo cual es muy importante ordenar las tareas. Todo aquello que es importante tiene que ser planificado, ¿no? Con lo cual hay que cumplir una serie de objetivos o tener claro exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando tenemos claro lo que necesitamos para realizar nuestra tarea, pues empezamos a realizarla, ¿vale? Y obviamente, sé que es muy duro, pero hay que eliminar las distracciones, hay que intentar eliminar totalmente aquello que nos pueda distraer, ¿no? Si te distraen por el móvil, si te distraen por el correo, pues intenta cerrar el correo o apartarte tu celular o tu teléfono móvil. El sobreprocesamiento aquí se puede entender cuando muchas veces de alguna forma desarrollamos tareas o pensamos en tareas o dedicamos tiempo a tareas que básicamente desarrollaremos mucho más adelante, ¿no? Es decir, el famoso modelo tradicional en cascada que antiguamente se hacía haciendo un análisis y 1 año o 2 años después se empezaba el desarrollo, ¿no? Con lo cual lo que se intenta hacer es dedicar a detallar las tareas lo más cercano al momento del desarrollo, ¿no? Hay que tomar las decisiones siempre en el último momento, ¿no? Es decir, y después obviamente también otro modelo, ¿no?, que es el que también hablaremos en su momento cuando hablemos de las metodologías ágiles, que son las historias de usuario. Modelos que ayuden a los canales de comunicación, que ayuden al cliente a entender que el desarrollador, que el equipo de desarrollo le ha entendido perfectamente en las cosas que quería, ¿vale? A veces también conceptos de sobreproducción que hacemos, ¿no? A veces hacemos o dedicamos muchísimo tiempo en tareas que a veces tienen una incidencia pequeña en el desarrollo final, ¿no? Es decir, como dice la pequeña broma esa, ¿no?, utilizar una teoría de grafos y de deep learning pues para determinar el lugar de la pantalla en el que sale el logo de la empresa, ¿no?, en la cena de Navidad. Pues eso a lo mejor tiene un coste muy elevado para algo que nos da un rendimiento, una rentabilidad escasa. A veces, en ocasiones, hacer algo más sencillo pero menos eficiente es más fácil de mantener y que tiene menor coste de desarrollo. Obviamente, si es una tarea muy repetitiva y crítica, pues obviamente hay que hacerla de máxima eficiencia. Pero si es una tarea que se utiliza pocas veces, lo ideal es hacer una tarea que nos cueste poco, un desarrollo con bajo coste y que obviamente sea fácil de mantener. Y por supuesto, y para acabar estos conceptos, intentar evitar los famosos errores de desarrollo. Los errores no se pueden evitar, porque al final desarrollar software es una tarea complicada. Pero se puede decir que el único error bueno es el que se detecta cuanto antes, ¿no? Y muchas veces a ser posible antes de nacer. Se pueden hacer muchos sistemas de pruebas, las pruebas suficientes para que al final un error no provoque una catástrofe. Hasta luego.